persone.
viste en la pasillo.
Bueno, si les parece, arrancamos, que ya son las 6:10. Para los que vienen por primera vez, es parte de la propuesta de despliegue profesional, que son parte de los talleres de inserción laboral o práctica que venimos trabajando desde la Comisión de Jóvenes. Hoy particularmente para mí es una alegría especial compartir este bloque de personas jurídicas, no por el tema, sino por las colegas que lo tienen a cargo, porque particularmente compartieron conmigo la Facu, pero yo un poco lo que charlaba con los chicos que llegaron al principio, creo que representan de alguna manera lo que nosotros queremos transmitir a través de estos talleres, que tienen que ver con ese empuje y esas ganas por ir ganando terreno día a día en la profesión. Así que es un agradecimiento en particular para Reggie y para Euge. En el Zoom creo que nos escuchan bien, cualquier cosa nos avisan. Se los dejo a ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, primero gracias Juan y gracias a todos los que vinieron. Lo vamos a intentar hacer simple, la verdad que hay un montón de información para dar. Nosotros vamos a hacer un recorrido bastante básico y después está abierto para las consultas que cada uno tenga. Lo que nosotros nos gustaría saber antes de arrancar es, tenemos varias caras conocidas, o sea que sabemos que hay varios que trabajan en la materia, pero si hay alguno que no tiene experiencia para nada y arranca de cero a conocer este tema, o si ya están trabajando más o menos en el campo de las personas jurídicas. Algunas caras conozco, por ejemplo Gustavo, hay un par ahí que sabemos, no sé los otros. Y por favor contesten. Claro, pido por favor. Claro, o sea, si ustedes no contestan no vamos a poder. ¿Ustedes, chicas, por ejemplo? Cero. De cero. Bien. De ahí cero también. Está bueno para saber cómo encarar nosotras la... ¿Y allá aquella mesa? Yo me dedico a hacer sociales. Ok, perfecto. Igualmente. Sí, ahora estamos sin fin de lucro, pero bueno, más o menos. Todo fin de lucro nosotros. Todo con lucro. Igual el lucro lo vamos a conseguir, lo vamos a sacar de algún lado. Así que bueno. Bueno, bienvenidos a todos. Primero, gracias por estar, por venir. Particularmente con este frío que hace, con la noche, todo. Así que es súper valioso para nosotras que estén. Nos importaba saber esto de si lo ejercían en la práctica o no, para saber cómo encarar la charla hoy. Particularmente nos vamos a centrar en asociaciones civiles y fundaciones dentro de un mundo de las entidades civiles que es muy amplio. Está bueno que se dediquen o intenten practicar sobre asociaciones civiles y fundaciones porque es súper dinámico, es un mundo muy amplio, los que ya lo hacen lo saben, y no se van a aburrir, eso seguro. Así que... Sí. Otro acotamiento para mí es que también con lo que decía Juan, o sea, la posibilidad de tener una salida laboral de esto. Euge trabaja en el registro de personas jurídicas, yo trabajé un tiempo con ella y después me dediqué al ejercicio liberal de la profesión. De lo que más tengo trabajo es de esto, y lo que quiero decir es que para mí, a mi forma de ver, no hay muchos profesionales que se estén ocupando de este campo. Hay realmente, sobre todo en Rosario y alrededor de Rosario, si cada uno de ustedes es de un pueblo acá de Santa Fe o tiene contacto con algún pueblo, alguna localidad cercana, hay mucha necesidad de que se atienda esto, no hay especialización, no hay profesionales que lo hagan. Entonces hay un campo que está fértil para que nosotros como abogados podamos cubrirlo, y obviamente con experticia. Así que por eso también hacer ese empuje y animarse a ocupar este campo que está ahí abierto para nosotros. Así que bueno. Sí, por ahí muchos se dedican a sociedades, solamente enfocan mucho la teoría de sociedades en la facultad, pero después la práctica hay de todo para hacer. Lo ven en la calle cuando ustedes caminan y encuentran un club, un montón de clubes, justo en Rosario, pero en un montón de localidades aledañas también hay un montón de bibliotecas, cooperadoras, vecinales, protectoras de animales, centros jubilados. Sí, todo lo que nos vemos así en conjunto casi siempre está constituido atrás por una asociación civil o una fundación que necesitan asesoramiento jurídico sí o sí, seguramente lo necesitan. Y en tu barrio seguro hay 3, 4, 5 instituciones que necesitan eso, y por eso para mí es un campo que uno se puede ir armando. Así que bueno, por ahí comenzando un poquito, desde esta recomendación que les hacemos, las asociaciones civiles y las fundaciones
son personas jurídicas privadas, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, son entidades sin fin de lucro. Eso capaz que todos ya lo saben, pero me parece que está bueno hacer una introducción. ¿Pero qué implica? Que la entidad no tiene fin de lucro. Lo que implica es que no va a buscar el lucro como fin principal, ¿sí? La asociación civil o la fundación puede desarrollar actividades económicas, claramente, porque si no, ¿cómo va a desarrollar su objeto? ¿Bien? Entonces va a obtener recursos y demás, cuestiones económicas para poder desarrollar su objeto, ¿sí? Lo vemos con clubes grandes también, que son prácticamente una empresa, ¿no? Pero para que lo bajemos a la práctica sobre qué puede hacer, qué no puede hacer. Esto del sin fin de lucro, ¿a qué se refiere más que nada? Que los administradores y los integrantes de la persona jurídica, en este caso las asociaciones civiles y las fundaciones, no pueden obtener una ganancia por el mero hecho de ser integrante, claro, ser integrante de la comisión directiva o del consejo de administración, o ser simplemente un asociado. Bien, entonces eso está bueno tenerlo en cuenta como base. Y después, bueno, vamos a hablar un poco sobre los órganos de cada uno de ellos. Bueno, vamos a ir yendo y viniendo con la teoría y con la práctica. No es solo teoría ni es solo práctica, porque me parece que siempre nos pasa en la realidad que la teoría que nos enseñan en la facultad después choca con una práctica que tiene que ver o que no, claro, o con la necesidad. Exactamente. Así que bueno, seguramente hayan escuchado hablar en este último tiempo sobre el registro de personas jurídicas, empresas y contratos, o RPGEC, que es la ex IGPJ o Inspección General de Personas Jurídicas, que lo vamos a tener muy en cuenta esta clase y la que viene, porque vamos a ver bien la parte práctica y la mayoría de las cuestiones que van a transitar sobre las asociaciones civiles y las fundaciones tiene un impacto sobre la cuestión registral, ¿sí? Van a hacer trámites seguramente en el registro. Entonces, ¿qué es el registro de personas jurídicas, empresas y contratos? Es el organismo que se dedica al registro y control de, en este caso vamos a hablar de las asociaciones civiles y las fundaciones, pero también tenemos sociedades, los fideicomisos, bueno, contratos asociativos, colegios profesionales, entidades religiosas, que es un tema también que podamos llegar a tocar. Y lo novedoso del registro de personas jurídicas es que es un organismo 100% digital a partir del año pasado, que está bueno para nosotros que sea digital, porque nosotros tenemos más contacto con las cuestiones digitales, pero también ha dificultado mucho a personas mayores, por lo tanto está bueno que nosotros podamos dar una mano para, bueno, justamente ayudar a estas personas para poder realizar los trámites, porque se requiere firma digital, se requiere firma electrónica. Después la semana que viene vamos a hablar de eso. Y dentro de eso que yo decía, de que hay un campo fértil para trabajar, la verdad que esta digitalización que hicieron del organismo también hizo que muchos profesionales que capaz hace 30, 40 años estaban presentando trámites en papel, hoy la verdad que no tienen ganas de actualizarse, no quieren volver a aprender y han dejado o dejaron al cliente o están buscando un joven que conozca el trámite y se los pueda hacer. Por eso también me parece que está interesante esa parte. Bueno, yo ahí les puse la normativa más o menos en general, obvio, del registro, ¿sí? En realidad esta unificación, lo que pasó fue que se unificó el registro público, que seguramente conocen, que estaba en el tribunal, con la IGPJ, ¿sí? Para el caso de las asociaciones civiles y fundaciones, el registro la verdad que no nos servía porque era solamente para sociedades, pero bueno, es importante saber que se unificaron. El decreto 1021, ¿sí? Lo que hizo fue, digamos, imponer la entrada en vigencia del registro del 25 de agosto del año pasado y le da este nombre de registro de personas jurídicas, empresas y contratos. Ahora, ¿para qué les puse toda esta normativa? Dirán ustedes, qué pesada. Claro, lo importante es que ustedes en la profesión, si van a realizar algún trámite, tengan en cuenta la Resolución General 1 del 2025. El registro, digamos, se expide, en realidad el subsecretario del registro se expide mediante resoluciones generales que van a
digamos, Impactar en todos los trámites. impactar en todos los trámites y les sirve para complementar la información. No me voy a quedar solo con lo que dice el Código Civil y Comercial, Claro. sino que me complemento con esto. Claro, quiero saber cómo se hace un trámite, voy a la resolución y la resolución está trámite por trámite. O sea, dice, si querés hacer una reforma de sociedades, todo esto tenés que presentar. Si querés hacer una reforma de asociación civil, todo eso. Entonces, si vos vas a la resolución, sabés que no vas a fallar. Ahí está todo lo que se necesita. Y los requisitos formales también, si tiene que tener certificación de firma, si tiene que tener certificación de contenido, qué tengo que presentar, todo. Esa resolución es como una base, ¿sí? Porque nos sirve a partir de la digitalización para ver qué requisitos tiene cada trámite. No están todos los trámites, eso hay que decirlo también. Por ejemplo, no sé, son cosas más complejas las que no están en la resolución 1 del 2025, por ejemplo, una normalización, denuncias en asociaciones civiles tampoco está, pero bueno, son excepciones, ¿sí? Igualmente lo van a encontrar en la página a las demás resoluciones. Bueno, eso como principio. Después, a ustedes les llega un cliente que es, digamos, que forman parte de una asociación civil o una fundación, que sí o sí les tienen que pedir, apenas los conocen más o menos, el estatuto, ¿sí? El estatuto es fundamental que ustedes tengan el estatuto vigente y el último que esté registrado, ¿sí? Que esto a veces puede ser difícil de decir, bueno, che, ¿cuál es el último que está registrado? Porque, bueno, las personas a veces nos traen estatutos que no tienen la resolución o que no sabemos realmente de qué fecha son, así que es importante que sepan identificar cuál es el último estatuto. Ante cualquier pregunta que hace un cliente, la verdad, de cómo puedo solucionar esto en mi asociación civil o en mi fundación está ocurriendo esto, la respuesta siempre está en el estatuto. O sea, casi siempre ustedes como profesionales, antes de responder, tienen que leer el estatuto de la institución porque ahí es donde están las verdaderas normas. Después de ahí uno puede interpretar o no, pero eso es fundamental, que la institución lo conozca y que ustedes lo conozcan a la perfección. Y como dice Eugenia, asegurarse que el estatuto que están leyendo sea el último estatuto inscripto, porque la verdad es que acá, bueno, en Rosario y en toda la provincia hay instituciones que tienen más de 70 años, que por ahí te llega una persona que tomó la institución o fue elegida por 3, pero la institución tiene 70, entonces te trae un estatuto de hace 70 años atrás. Vos no sabés si no se celebró una reforma en el medio o no, entonces eso es fundamental, verificar que la documentación que nosotros estamos leyendo sea la última documentación de esa institución, que esté inscripto, porque también te llegan con un Word que lo imprimieron en la casa y te dicen, este es el estatuto de mi... Y vos lo lees en un Word que capaz que lo hicieron hace un rato antes de venir. Y no te podés guiar por eso, para celebrar una asamblea, para hacer una... No, te conviene de última esperar, presentar un pedido de solicitud de copias en el registro, ver que te llegó el último, que esa es la verdad, pero no, si no tiene resolución de aprobación, si no tiene un sello de inscripción, no se guíen por ahí, porque la gente, no es de mala ni nada, pero la gente tampoco lo sabe. Y tal vez celebraron una asamblea hace 5 años, reformaron el estatuto, nunca lo inscribieron, y ellos se piensan que ese es su estatuto. Porque como celebraron una asamblea, dicen, este es mi estatuto, pero no está inscripto, o sea, nadie sabe de esa reforma. Sí. Reggie, por ahí decía, llega el cliente y se hace esta consulta. ¿Cuál sería la forma de averiguar si está en un punto vigente? Nosotros tenemos una parte que es específicamente con la consulta con el cliente, pero digo, cuando llega un cliente hay una serie de preguntas que son fundamentales para hacer, ¿sí? Cuando llega el cliente, primero, bueno, el estatuto, si nosotros queremos saber que ese sea el estatuto definitivo, se pide una solicitud de copias en el registro de personas jurídicas, que es digital la solicitud de copias. Después, otra pregunta fundamental, que me estoy adelantando un poco a la conversación, otra pregunta fundamental que nosotros le tenemos que hacer, sobre todo a las asociaciones civiles, es si tienen libros rubricados, ¿sí? No me quiero mezclar porque eso viene después. Si tienen libros rubricados, si ese es el último estatuto, nos pedimos una solicitud de copias en el registro de personas jurídicas. Y después hay otras que las voy a seguir diciendo, pero todavía hay que hacer la introducción. Sí, la semana que viene también vamos a ver bien en los links de los trámites específicos de cada trámites. Y cómo también buscar un estatuto, porque ustedes si ponen en Google entidades RPG, apretan en Google el primer link que les va a salir
y buscan con el nombre de la entidad y bajan abajo de todo, les va a entrar el legajo personal de esa entidad. Abajo de todo debería estar cargado del estatuto. Muchas veces no está, por eso es importante pedir la solicitud de copia si no lo tenemos tampoco. Así que, bueno, otra cosa por ahí para agregar es esto de, bueno, por lo general van a ver que está el acta constitutiva, el estatuto, esto si hablamos de un instrumento constitutivo, si después la entidad puede reformar cuantas veces quiera el estatuto, entonces ahí vamos a encontrar solamente el estatuto. Y por último, a partir del año 1974 van a encontrar una resolución, ¿sí? Que es de la IGPJ o posteriormente del Registro de Personas Jurídicas. Hoy va a ser todo digital, ¿sí? Los estatutos están cargados en la página de Sistema de Información Normativa de forma digital. Pero bueno, los previos estaban de esa manera, en papel. Claro. Previo al año 1974, en vez de una resolución van a encontrar un decreto. ¿Sí? Que por ahí si son entidades que tienen estatutos muy viejos, van a encontrar un decreto. Y hay que decirlo del archivo histórico. Claro, también. Puede pasar que viene una institución que es muy vieja, que ustedes no pueden confiar en el estatuto que ellos traen, piden una solicitud de copias en el registro de personas jurídicas y ahí no está, porque como es anterior al 1974, que es el año que se crea la IGPJ, no se encuentra ahí. Entonces ahí ustedes tienen que recurrir al archivo histórico de la provincia, ¿sí? Que es un mail, está en sede de gobierno, también si van a sede de gobierno, en la primera planta está el archivo histórico, son unas chicas simpáticas, vas, te dicen, mandame un mail, son simpáticas y a veces lo consiguen, a veces no, y a la semana te mandan si lo consiguieron, ¿no? Te mandan el estatuto de la institución, si esta es una institución muy antigua que no tienen su estatuto a mano, digamos. Entonces puede ser en el archivo histórico, en el registro de personas jurídicas, o el que trae el cliente si es una institución nacional. Sí, nos da mucha confianza. Sí, está muy lindo ese estatuto. Bueno, para los que no tengan práctica en esto, a mí me pasaba que yo estudiaba en la facultad, decía acta constitutiva de estatuto, era como, ¿cuál será la diferencia, señora? No entendía en ese momento cuál era la diferencia, hasta que obviamente lo ves y decís, ay, qué todo. Ahí está. Entonces, el acta constitutiva van a ver que es el primer, o sea, cuando se constituye una entidad, el primer párrafo, el acuerdo de voluntades de esas personas para constituir la fundación o la asociación civil, en este caso, es un contrato del acta constitutiva y forma parte del instrumento constitutivo. ¿Sí? Después, esas personas que deciden la Constitución van a aprobar un texto del estatuto. El estatuto va a ser del artículo 1 al último, porque muchas veces por ahí pedimos un texto ordenado del estatuto y acompaña todo. ¿Sí? El acta constitutiva, el estatuto. O sea, el acta constitutiva es un acto que ocurre una sola vez. Eugenia y Regina se reúnen hoy para constituir la fundación tanto. Hoy, y lo constituimos hoy, y mañana, si yo presento el trámite en el registro de personas jurídicas y el registro me hace una observación, el registro me va a decir, tal artículo requiere una modificación, acompañe texto ordenado. Yo no le puedo acompañar, Regina Ural y Eugenia González se reúnen al otro día para constituir la fundación tanto y le modifico lo que... No, porque esa es el acta constitutiva que ya ocurrió y ocurre una sola vez. Lo que yo le voy a acompañar es el estatuto, es el artículo del 1 al final con la modificación que me pidió. Por eso la distinción es importante, porque una sola vez puede ser el acta constitutiva y después todas las modificaciones que el organismo te va pidiendo las haces solo sobre lo que se llama texto ordenado. Bien, después el estatuto se puede complementar con un reglamento, es más habitual verlo en entidades grandes, ¿sí? de gran cantidad de asociados o fundaciones muy más complejas, así que eso también puede ser una posibilidad. La mayoría de los reglamentos se presentan también en el registro para aprobar, para registrarlos, y los contenidos mínimos que va a tener un estatuto, ya sea asociación civil o de fundación, lo van a encontrar en el Código Civil y Comercial, que son contenidos mínimos. Después pueden, digamos, utilizar esto de la autonomía de la voluntad para agregar cosas, claramente, siempre y cuando yo no me salte normas imperativas del código, ¿sí? Entonces, ahí lo dejé en el PowerPoint, que el 170, el contenido mínimo para asociaciones civiles, está bueno que lo usen como un checklist cuando hagan un estatuto, decir, bueno, voy a revisar este artículo a ver si está todo, ¿sí? Y para las fundaciones el 195. Bien, yo por ahí no les voy a decir que todo el artículo 170 y todo el 195 porque es súper largo.
Pero cuestiones básicas, ¿sí? El nombre, el domicilio, la distinción que sepan bien del domicilio y sede. El domicilio es la jurisdicción, ¿sí? La localidad donde va a funcionar la entidad, ejemplo, Rosario, y la sede social es la calle y número, ¿sí? ¿Qué pasa si yo coloco la sede social en el estatuto? Después, si se cambia, que muchas veces pasa, tengo que modificar el estatuto. O sea, celebrar una reforma estatutaria. Solo para cambiar una calle nomás. Claro. Entonces, lo que se suele hacer es dejar la sede social fijada dentro del instrumento constitutivo, pero por fuera del articulado, ¿sí? por ejemplo, dentro del acta constitutiva, yo lo hago así, pongo, bueno, todas estas personas nos reunimos, constituimos esta sociedad, y la sede social lo buscaremos en tal lugar. Y abajo pongo el estatuto, ¿sí? No, si ponen el estatuto, en el estatuto ponen la dirección, después realmente es muy problemático celebrar una reforma estatutaria para simplemente cambiar. Muy tedioso. Esa es la recomendación. Después, si quieren poner la sede adentro del estatuto, no hay ningún problema. Se suele recomendar que la saquen, pero hay entidades que funcionan en un determinado lugar y quieren dejar la sede dentro del estatuto, así que por ahí también está bueno que consulten siempre a la entidad que están asesorando sobre qué opinión tienen sobre la sede. ¿Sí? Si lo quieren dentro, le explican esta situación, así que está bueno que lo tengan en cuenta. Después, ¿qué más? Regula el estatuto de la disolución, el procedimiento de liquidación, bueno, hay un montón de otras cosas que están previstas en los artículos que son largos, así que está bueno que les sirva como para corroborar al final de hacer un checklist. Un checklist, claro. Bueno. A ver. Ahí va. Bueno, a mí me interesaba hablar de esto, que parece bastante simple, ¿no? La diferencia entre una asociación civil y una fundación, pero yo voy a ser sincera, la verdad que cuando muchas veces vienen los clientes a la consulta, traen un proyecto que es un proyecto que tiene como objetivo el bien común, y el cliente no sabe si le corresponde una asociación civil o una fundación. Muchas veces llaman y te dicen, quiero hacer una asociación civil o una fundación, pero no sé bien. Y la verdad que es muy importante identificar cuándo el proyecto encuadra en una asociación civil y cuándo encuadra en una fundación. ¿Sí? Son muy distintos. A ver, tenemos... Bueno, primero ya para hacer la primera distinción, o sea, los órganos sociales ya nos identifican la diferencia que existen entre estas dos personas jurídicas, ¿no? Para que tengamos en cuenta, o sea, la asociación civil ya tiene 3 órganos y la fundación tiene un solo órgano. ¿Sí? En las asociaciones civiles, la administración, el gobierno y el control están divididos en 3 órganos distintos. ¿Sí? En la fundación tenemos un único órgano que hace las 3 cosas. Lo que yo quiero decir, en la asociación civil, fíjense que la función de gobierno, el órgano soberano, el que toma las decisiones, y nosotros decíamos cuando empezamos a trabajar, los dueños de la asociación civil son los asociados. O sea, el dueño de la asociación civil no es ni el presidente, ni el secretario, ni el tesorero. Son los socios, la asamblea de asociados los que deciden las decisiones más importantes. Entonces es como que es muy democrática una asociación civil. En cambio, una fundación, el consejo de administración es un poco más cerrado, además de que son distinta cantidad. Por ejemplo, para hacer una asociación civil uno necesita al menos 10 personas, y para hacer una fundación con 3 personas vos ya la constituís. Entonces ahí uno ya se puede ir dando cuenta. Y el consejo de administración, 3 personas, conserva todo el control, la administración y el gobierno, se concentra solo ahí. Y en la asociación se divide en 3 órganos. Ahí ya te da una distinción de que no da lo mismo. O sea, no da lo mismo constituir una asociación o una fundación. Es importante identificar la diferencia. Y sobre todo es importante para el cliente, porque la verdad que con Eugenia, cuando estábamos armando esta charla, hablábamos de que hay una problemática, o por lo menos yo lo veo con mis clientes, hay una problemática de que hay muchas asociaciones civiles que en realidad son fundaciones, ¿sí? Que la verdad que alguien hace muchos años los constituyó como asociación civil, pero que el verdadero funcionamiento y el verdadero espíritu de esa institución es de una fundación. Entonces lo que yo creo que es importante que nosotros nos llevemos acá de la reunión es cómo ayudo yo a mi cliente y cómo hago la identificación de cómo es el proyecto que trae mi cliente. ¿El proyecto es para asociación civil o es para fundación? ¿Cómo lo identifico? Es la pregunta que yo hago y me hago a mí y le hago al cliente es:
¿Tu proyecto es abierto y democrático? ¿Vos estás dispuesto a asociar a todas las personas que cumplan con los requisitos? ¿Estás dispuesto a que dentro de 4 años el presidente sea otra persona que vos no conocés, pero cumplió con los requisitos, se asoció, se presentó a la asamblea, ganó las elecciones? ¿Estás dispuesto a que el proyecto lo continúe otra persona? ¿O vos querés mantener el control de la institución, querés saber vos elegir quién va a ser el presidente y quién va a ser el secretario y mantenerlo siempre cerrado? Y ahí el cliente te va a responder, si yo estoy dispuesto, hay que hacerle entender a las personas que las asociaciones civiles, si vos decís, bueno, para ser asociado activo, ¿cómo es con un club? Para ser asociado activo tiene que compartir los valores de la institución. Todas las personas que se quieran asociar tienen derecho a asociarse y vos no podés rechazarlo porque sí. O sea, tiene que ser un rechazo fundado que la otra persona puede apelar incluso. ¿Sí? Vos podés llegar a tener una denuncia de inspección de personas jurídicas porque no asociaste a la persona que cumplía con los requisitos para ser socio. Y si las personas cumplen con los requisitos para ser socio, arman una comisión, arman una lista y se presentan a las elecciones y ganan, el proyecto queda en manos de otra persona. Entonces, por eso yo digo, no da igual constituir una asociación civil que una fundación y no es, digamos, gratis, por así decirlo, que haya asociaciones civiles que funcionan como fundaciones, porque vos siempre corres el riesgo de que venga un grupo de 10 personas, se asocie, haga una asamblea, gane las elecciones y el proyecto le quedó a otro. Entonces creo que esa distinción es muy importante. Nosotros después vamos a ver, digamos, vamos a poder identificar por qué muchas personas se tiran para el lado de la asociación civil en lugar del lado de la fundación, pero yo creo que incluso el funcionamiento de una fundación es mucho más fácil, es mucho más rápido, porque ya hablamos de las asambleas, no. Bueno, claro, en las asociaciones civiles hay todo un procedimiento para llegar a la toma de decisiones, para la presentación, toda una serie de pasos que hay que seguir que hacen que sea democrática la elección, que en una fundación no hay que seguirlo. ¿Y eso qué? ¿Por desconocimiento? Porque la fundación tiene un componente económico, que después nosotros le vamos a decir, que es uno de los últimos, que a veces hace que la gente se tire para atrás al momento de constituirla. Después lo tocamos, ahí en un depósito que hay que hacer, entonces la gente por ahí se tira para atrás, pero la verdad yo soy bastante firme con eso, porque o sea, uno puede hacer un proyecto y estar abierto a que Otros lo puedan llegar a hacer. claro, ¿viste? En 4 años. En 4 años otro te gana las elecciones y cosas. Entonces para mí es muy importante eso, cuando ustedes reciban al cliente, no se queden con lo que el cliente les dice. Si les dice quiero constituir una asociación civil, escuchen el proyecto de la persona, identifiquen y hagan las preguntas para que la persona también tome conciencia de la decisión que está tomando y sepa que es abierto y democrático, porque a mí tampoco me gusta después cuando los clientes no quieren asociar a la gente porque ahí se te puede armar toda una bola, viste, que se te viene la denuncia, que se te viene... ¿Ok? Entonces, bueno. Sí, actualmente nos está pasando mucho. Muchas entidades, no voy a decir cuáles, que hay mucho lío con esta situación de gente que se asoció, les copó la asociación civil y presentan lista y ganan. ¿Sí? Claro. Pero es la figura jurídica, por eso nosotros como profesionales tenemos que identificar ese proyecto a qué figura jurídica corresponde y encaminarlo al cliente y también que el cliente, o sea, tome el toro por las astas, para decir, o sea, si vos te querés armar un proyecto cerrado, que vos mantengas el control permanentemente y que vos elijas quién va a ser el presidente y el secretario de acá el resto de la vida, bueno, tendrás que hacer el trámite que te corresponde, pagar los honorarios que te corresponden y hacer los aportes que te corresponden, ¿sí? Eso es fundamental porque después que la verdad que vienen muchos problemas. Y otra cosa que quiero decir, las asociaciones civiles que yo comentaba hoy, asociaciones civiles que funcionan como fundaciones, asociaciones civiles que no tienen asociado y que todas las asambleas que celebran son asambleas falsas, pero no tienen asociados, porque en realidad no son una asociación civil, son una fundación. Entonces ahí se te arma toda una cosa que también vos como profesional, a mí es una situación incómoda tener que poner la firma y hacer una asamblea de cuando asamblea no hubo. Así que bueno, eso era para mí muy importante que nosotros nos llevemos acá, diferenciar el proyecto que trae el cliente y ubicarlo en la persona jurídica correspondiente. También está bueno saber bien el proyecto del cliente, porque cuando llega después el estatuto nos damos cuenta de leerlo realmente si se entendió, si uno al leerlo se da cuenta
que no está muy claro el proyecto. Leo el objeto social. El objeto social es proveer para el bienestar de la comunidad. Claro, no hay proyecto. No hay proyecto atrás de eso. Sí. Entonces está bueno que vaya profundo con eso, con el cliente, en la entrevista con el cliente, para mejorar en cuanto a la redacción de esa parte. Obvio que se pueden ayudar con la inteligencia artificial hoy en día, porque es tonto no decirlo, pero bueno, siempre y cuando esté bien preciso. Y oye, vos me consultaste cómo se podía armar así una red de clientes de este estilo sin fines de lucro. La verdad que una distinción para mí también en las reuniones es mostrarse interesado por el objeto sin fin de lucro, es de hacerle un dato, viste, como una cuestión más humanitaria en la reunión y no ser simplemente un abogado que te digo, bueno, listo, te hago el trámite, sino decir, o sea, interesarse en el proyecto de las personas. Son personas que les importa la parte humana, por eso están haciendo este tipo, y ustedes como profesionales pueden hacer la distinción no mostrándose fríos, sino mostrándose un poco más cálidos y preguntando sobre el proyecto y siguiéndolo en las redes y diciéndole que les van a ayudar a cumplir su fin y demás, ¿sí? Creo que eso marca una distinción en este tipo de instituciones. Y otra cosa, ya que estamos hablando de la parte del ejercicio profesional, que yo dije también que es una buena materia para empezar a trabajar y para ocupar el cargo ahí, la verdad que cuando uno piensa, una asociación civil es un cliente, pero atrás son 10 personas. Si vos sos bueno con una asociación civil y trabajás bien con ellos y sos respetuoso, atrás hay 10 personas que saben que ahí hay un buen abogado. ¿Sí? Entonces vos, capaz que le hiciste el trámite de constitución, pero de repente les nombrás, yo siempre les digo a mi cliente, mirá que no hago solo personas jurídicas, también hago familia, también hago esto, también hago lo otro, y ellos ya saben que ahí hay un buen profesional, y capaz que sos la abogada de ese club, y después todos los socios del club te conocen y te llevan el divorcio, te traen la cosa. Entonces para mí es una buena oportunidad para eso también, para venderse como un profesional que pueda hacer un montón de otras cosas. No sé qué decía mi a ver. Bueno, algo que ahí hay una pregunta, ¿las fundaciones tienen miembros? ¿Las fundaciones? No. ¿Sí? También esto lo vemos mucho en la práctica. Las fundaciones sí están compuestas claramente por sus integrantes, las integrantes del órgano de administración y el fundador, en su caso, si fuera o no, digamos, miembro del consejo. Consejero, pero las fundaciones por fuera de eso no tienen miembros, no tienen asociados. Asociados, ¿sí? claro. Tienen beneficiarios, que son terceros, ¿sí? Para la fundación. Eso está bueno. Después, cantidad de miembros mínima para cada persona jurídica, lo mencionamos. Bueno, fundaciones 3 como mínimo, y para las asociaciones civiles es medio variable. 10, hay que decir, porque después ustedes arrancan a observar y dicen otra. El código dice una cosa, pero después otra cosa. El código dice 3. Sí, el código dice 3, pero no es cierto lo que dice el código. Y acá en Santa Fe se pide un mínimo de 7 integrantes. Sí, presidente, secretario, tesorero, revisor de cuentas. Y está bueno que haya suplentes porque pasa después que renuncian, se quedan a hacer palo, entonces es una recomendación. Sí, una recomendación práctica. Otra cosa también, una recomendación práctica cuando uno está constituyendo una asociación civil. Está bien, 10 personas es un mínimo. Ahora, viene una asociación civil, que justo a mí me pasó hoy, viene una asociación civil, quieren ser 25 fundadores. La verdad que para mí es tedioso tener que cargar los datos de las 25 personas, y para ello va a ser tedioso ir a la escribanía también. O sea, 25 personas que van a la escribanía, o sea, no, yo nunca lo vi a eso. Entonces, sí, el escribano, sí. También conseguir un escribano que te quiera recibir a 25 personas en el estudio. Entonces también uno le puede decir, mirá, constituído con 10, elegí a los 10 más importantes y todos los otros que se asocien al finalizar. Piensen ustedes en la practicidad, porque eso también hace al buen profesional. El que no te mata, que te pone las 25 personas y te dice, bueno, anda a la escribanía y arreglate, y capaz que después el cliente está 3 meses intentando ir a la escribanía y ya se le arma una cosa tediosa con el trámite que te confunde que la tediosa sos vos, pero en realidad el tedioso es el trámite. Entonces, también así, buscar esa practicidad, decir, bueno, listo, mirá, hagámoslo con 10 y después los otros los asociamos al final, y cuando lo tengamos constituido, y busquemos esa practicidad, porque si no, también a la gente hay que... No, y aparte para abaratar costos, porque si tenés que ir a certificar firma de 25 personas, va a salir más caro. Exactamente. Hoy en día... Sí o sí tiene que ser por escrito.
escribano o puede ser con firma digital? Porque en la página dice firma digital. Claro, eso ahora lo comentamos. La semana que viene vamos a hablar bien de cada trámite y los requisitos. Pero si todos tuvieran firma digital no electrónica, pueden firmar digitalmente y se haría un instrumento totalmente digital. ¿Bien? Pero Sin digital. certificación. No electrónica, porque Sí, porque hemos visto sí, firma eso, electrónica y no va. sí, firma digital, hay que acordarse ahí de lo del derecho privado, la diferencia entre firma digital y firma electrónica. La firma digital se puede sacar también por la página de mi Argentina, el gobierno, o sea, está la de la MUNI y ahora hay una digital que sacó el gobierno nacional, que directamente lo constituye, yo lo vi hace poco. La del TRNPA. No sé esa si es digital. El firmador web de la provincia, no es el que... Esa es electrónica. Esa es electrónica, claro. Ahí está la diferencia, esa es electrónica. La digital la queremos nosotros como profesional, la que hicimos en la MUNI, la que se hace en la Bolsa de Comercio. Claro. Y está, para la semana que viene queremos la otra... Disculpa, de Sí. acá de la virtualidad, más allá. La firma digital también se puede generar en la Dirección Nacional del Registro de del Automotor, se saca turno por ahí y bueno, vas con el DNI, el presidente, secretario, presidente, secretario, generalmente son los que firman, ellos van y solicitan el turno ahí. Y se la dan y es válida, sí. Y le digo porque es muy por ejemplo, en mi localidad, yo estoy en Casilda, que es una localidad chiquitita, entonces es muy eficaz, muy rápido generarla, sí. Muy bien. Bueno, gracias. Buen dato. Para constituir, todos tendrían que tener firma digital. A ver, si son 10 personas, es difícil que las 10 tengan firma digital. Hemos visto casos que sí. Yo creo que cada vez se va a ir progresando en esto de la firma digital, obviamente, es muy nuevo, por lo menos en el registro. Pero en las fundaciones es más normal ver que se constituyen con firma digital, porque son menos. Ahora bien, si no tuvieran firma digital, no es que no quede otra opción, pueden firmar holográficamente y certificar firma. Las asociaciones civiles pueden certificar la firma en el escribano, certificación digital se hace de firmas, esto para la Constitución. O por convenios, hay convenios con el registro de personas jurídicas que son certificaciones gratuitas en distintas localidades. En Rosario puede ser en sede de gobierno, por ejemplo, en desarrollo social, en distintas municipalidades de afuera de Rosario también. No todas tienen, pero eso también lo pueden consultar en la página del registro. Eso lo vemos bien la semana que viene si quieren, porque es más puntual. Las fundaciones sí solo por escribano, si no tuvieran firma digital. Por ahí es un lío esto de firma digital, no firma digital, por eso lo quisimos poner para la semana que viene, más que nada si uno no está tanto en la práctica de presentar trámites, ¿no? Después van a ver que es súper intuitivo, me parece. Sí. Bueno, bien. Creo que sí, asambleas. Yes. Bueno, dentro de las asociaciones civiles tenemos lo que son las asambleas, que antes lo mencionábamos, súper importante, ¿sí? Dentro de las fundaciones no hay asambleas. ¿Sí? Claro. Esta distinción es fundamental. Vemos actas de fundaciones que dicen vamos a convocar a la asamblea. No. Claro. ¿Sí? Asambleas solo en las asociaciones civiles porque la fundación se autorregula, ¿sí? Directamente se reúnen los consejeros, deciden. ¿Bien? Entonces la asociación civil tiene esta... Habíamos dicho hoy primero que la asociación civil está dividida en 3 órganos, que Claro. era la comisión directiva, que es el órgano de representación, la asamblea, que es el órgano de gobierno, y después está el órgano de control. Exacto. Pero ahí, o sea, está la distinción porque alguien tiene que convocar a los asociados. ¿Cómo llegan a los asociados a saber que hay una asamblea? Tiene que estar el órgano de administración. Ahora, eso respondería a la pregunta ¿quién las convoca? ¿Sí? Ujú. En las asambleas van a participar todos los asociados que tengan derecho a voto y podrían participar los que tengan voz también, pero sin votar. ¿Quién las convoca? Las convoca la comisión directiva en este caso. Ahora, ¿qué pasa si yo, no sé, tengo que convocar asamblea para considerar los estados contables y la comisión directiva renunciaron todos? Ahí que tenemos una opción que es el órgano de fiscalización. Bien, ahí va a ser el responsable de convocar asamblea. Más que nada para integrar el órgano de administración y después, si quieren tratar obviamente otros temas, pueden hacerlo. También podría solicitarse, por ahí pasa que está la comisión directiva y no quieren convocar asamblea.
también es otra opción. En ese caso, los asociados pueden pedir la convocatoria de asamblea y si no convocan, ahí el órgano de fiscalización convoca. ¿Todo esto dónde está? En los estatutos En el de cada estatuto. institución. ¿Sí? Te llega el socio que te dice, esta gente nos está llamando a asamblea para aprobar el balance, tenés que leer el estatuto. También antes de ir a hacer, porque muchos quieren ir directamente a hacer una denuncia al registro de personas jurídicas, y antes de hacer la denuncia tienen que agotar las vías internas, o sea, tienen que agotar las vías internas, tienen que mandar las cartas de documentos que sean necesarias, hacer las peticiones que sean necesarias, o sea, es todo interno primeramente. Hay que manejarse así, porque si no directamente quieren ir al choque y no da resultado, ir al choque. No, es perder tiempo y recursos. Y recursos, claro. Por eso siempre vean el estatuto cómo son las formas también para votar esa vía interna. Después, ¿cómo se convoca? Hay un millón de formas para convocar, ¿sí? Lo importante es que, por ejemplo, en una situación normal, por así decirlo, la comisión directiva con quórum sesiona y convoca asamblea. Dicen, bueno, vamos a tratar dentro del orden del día la consideración de estados contables y la renovación de autoridades, por ejemplo, ¿no? Esa convocatoria que hizo la comisión directiva la tienen que publicar, ¿bien? O dar a conocer a los asociados. Depende cómo dice cada estatuto. O sea, un estatuto te puede decir, hay que publicar en el diario con 20 días de anticipación. Perfecto. Hay otro que te dice, hay que publicar en el boletín oficial. Hay otro que te dice, hay que publicar en el diario y hay que mandar circulares a cada uno de los asociados. Eso, atención, miren, acá cuando estás para hacer la asamblea, cuando estás para hacer la etapa de la convocatoria, es la etapa más importante, porque si vos te confundís en una hora, te confundís en la hora, te confundís en el día, te confundís en lugar de publicar 20 días, te salió la publicación 19 días. Ya está, no es válida la asamblea que celebraste, no es válido todo lo que certificaste, no es válido toda la gente que movilizaste. O sea, es importante en esta parte para mí, máxima atención, leer el estatuto las veces que sea necesaria, ver si el estatuto dice diario o circular, o dice diario y circular, porque en ese caso son las dos, o sea, prestar mucha atención y en los días, no confiarse en el boletín oficial, que vos vas al boletín oficial y capaz que te publican a los 5 días y vos ni sabés que, o sea, con muchos días de anticipación, yo siempre en el boletín muchos días porque vos vas y no es que al otro día te lo publican, y no te dicen ellos a los cuántos días te lo publican. Entonces vos le tenés que poner muchos días de amplitud para que te sirva. Bien, esa comisión directiva que va a convocar asamblea, primero que va a decir, bueno, ¿a qué asamblea convoca? ¿Ordinaria o extraordinaria? Después vamos a ver la diferencia. Y va a determinar la fecha, ¿sí? La hora, el primer llamado y el segundo llamado, primera y segunda convocatoria, no sé si alguno de los Eso es muy importante, primera y segunda convocatoria. Y el orden del día a tratar. Que esto también es importante que lo pongan bien, tanto en el acta de comisión directiva, en la publicación y en el acta de asamblea. Tiene que tener un sentido. Tiene que ser coherente todo. No porque tenga sentido o no, sino porque si un asociado llega a la asamblea y tratan 3 puntos del orden del día más, no estuvo debidamente noticiado de ese orden del día. Sí, y todas las asambleas son pasibles de ser nulas, ¿sí? Entonces, a veces hay instituciones que no tienen ningún problema y toda la gente está feliz y todo, pero después hay muchísimas instituciones que hay una disputa de poder en la institución, entonces están viendo cuándo te equivocás para meterte, viste, o la denuncia o el problema. Entonces, esta coherencia de lo que dice la comisión directiva en el acta es lo mismo que salió en el diario y salió los días correctos y después es lo mismo que tratamos en asamblea, hace te hace una protección a lo que vos decidiste y hace una protección a la comisión directiva, que vos te podés sentar y decirle al cliente, mira, vos quédate tranquilo que tu asamblea es válida y que no te van a poder dar vuelta a esta elección o dar vuelta a esta aprobación de balance porque las cosas están hechas perfectamente ordenadas. Ahora, si vos te confundís, un día te salió mal, ya esa asamblea no vale y ya no sé qué cara ponés porque yo ya no me da más, ya la he puesto que todo, que todo lo que digo lo aprendí por el error, la verdad. Pero claro. Por eso. Claro, sí. Y bueno, pero se aprende del error. Sí, tanto que a veces publico 30 días antes. No me pasa más, que me falta un día, nunca más. Claro. Después, quería contar algo de esto. El tema este de me vienen a cuestionar si aprobé algo por asamblea o no me vienen a cuestionar. Tengan en cuenta el principio de las mayorías. Si eso se aprobó con quórum y con una mayoría que está regulada por el estatuto,
Ujú. Y Es raro que tema. lo de la segunda convocatoria, eso tenés que decir, porque eso es muy importante. El quórum, o sea, nosotros necesitamos quórum en 2 instancias hasta ahora. Cuando convocamos a la asamblea, cuando la comisión directiva se reunió para convocar a la asamblea, tiene que tener quórum en esa comisión directiva. El quórum, la mayoría de los estatutos dice la mitad más 1, pero bueno, cada uno vaya a su estatuto, ¿sí? Siempre. Ahora, la asamblea también es la mitad más 1 de todos los asociados con derecho a voto. Que a veces, o sea, es imposible, porque vos tenés un club que tiene 90 asociados, no van las 90 personas a la asamblea. Y acá, gracias a Dios, existe lo que se llama primera convocatoria y segunda convocatoria. Está en el código, ¿no? Está en la ley de sociedades. Sí, no, y aparte que siempre el estatuto, esto también, fíjense siempre en el estatuto. Sí. ¿Cuál es el tiempo entre la primera convocatoria y la segunda convocatoria? Puede ser media hora, puede ser 1 hora, esas son las Lo que mayorías, significa, ajá. pero puede ser Lo que otra significa cosa. primera convocatoria es que si yo convoco a asamblea a las 8 de la noche, a las 8 de la noche la puedo celebrar únicamente si está en la mitad más 1 de todos mis asociados con derecho a voto. Pero en la segunda convocatoria, que es o a media hora o a 1 hora, lo puedo celebrar con los asociados presentes. Entonces ustedes siempre resguárdense eso de la segunda convocatoria. Yo, la verdad que para no arriesgarme, prefiero celebrar todas en segunda, porque también es muy difícil que el presidente de la institución te sepa decir cuáles son todos los asociados con derecho a voto que tienen, que vos hagas el control. Entonces yo, la verdad, que las celebro todas en segunda. Digo, esperen media hora, esperen 1 hora todos ahí sentados, celebremosla en segunda. En el acta hago constar que estamos en segunda, pongo en que en segunda convocatoria se abre el acto. Y ahí yo ya estoy tranquila, que no importa si lo celebré con 10, con 15, con 20, mi asamblea tiene quórum. De vuelta, siempre lo importante es ver el estatuto, porque hay estatutos que tienen quórum especial para tratar reforma, quórum especial para tratar disolución, mayoría especial para tratar, para aprobar una disolución. Sí, o una venta. Siempre, miren, claro, una venta de un inmueble. Entonces siempre, de vuelta, miren el estatuto, ¿sí? Porque tampoco le podemos dar una máxima acá de No, sí. vayan a segunda convocatoria 3 horas después porque No, es lean el así. estatuto, pero sí usen el recurso de la segunda convocatoria, Claro. porque te da esa tranquilidad de que tu asamblea es válida. Bueno, y después, asambleas ordinarias o extraordinarias, ya seguro muchos saben al respecto. En realidad, el principio de las asociaciones civiles en cuanto a la distinción entre ordinaria y extraordinaria es una cuestión temporal, ¿sí? A partir de la fecha de cierre del ejercicio tienen 4 meses para convocar asamblea ordinaria. Por fuera de ese plazo sería extraordinaria. Pero, siempre hay un pero, los estatutos Lo hacen por materia. actualmente están divididos por materia, ¿sí? Por ejemplo, para tratar reforma es extraordinaria, para aprobar balance y autoridades es ordinaria. Entonces, lo mismo de siempre, vean el estatuto para saber cuál convocar. Claro, y las condiciones, porque tal vez el estatuto, no se confían, de verdad, digo, tal vez te dicen, bueno, quiero celebrar una reforma, y vos le decís, bueno, listo, publico con 15 días de anticipación, pero de repente el estatuto dice, no, para reforma se tiene que publicar con 25 días, ¿sí? Claro. Puede tener por materia un tipo de convocatoria distinta. Entonces siempre hay mucha atención en eso, por eso también cuando empezó la charla nosotros hicimos mucha hincapié en verificar que el estatuto que estemos leyendo sea el estatuto real, porque tal vez estás convocando para una cosa que después llegabas y no tenía nada que ver, ¿sí? Entonces, por eso siempre mucho con el estatuto y mucha lectura ahí, siempre es la base ahí y después de ahí la respuesta. Yo cuando me llama un cliente no respondo nada hasta que no estoy en la computadora y abro el estatuto, porque si no respondo, mal, o sea, yo prefiero leer. Me siento ahí, lo abro, leo el artículo, hasta le paso la foto del artículo y listo, pero no te puedes guiar así como en general. Creo que estamos con este nuevo mujer. Sí. ¿Tienen alguna ¿Dudita? consulta hasta el momento? Quiero una consulta, disculpa, desde que se hace la asamblea para presentar ante la inspección, ante el registro ahora del nuevo nombre de la Inspección General de Personería Jurídica, ¿cuánto tiempo puede pasar como máximo? En realidad la resolución te da un plazo, sí, pero no, en realidad nosotros no. No te van a penalizar por Claro, presentarla no hay después. problema con el plazo. Exacto. Sí es distinto para, por ejemplo, casos de constituciones, de Sí. reformas o algún tipo de esos trámites más complejos, una disolución, que ahí sí se les da un plazo de 60 días hábiles.
Si vos reformás, no podés pasar más de 60 días hasta que presentás el trámite, porque si no lo tenés que volver a celebrar, tenés que ratificar de vuelta esa decisión que tomaste. Sí, que en realidad ahora, viste que hasta ahora, Si te hacen si te pasas de los 60 días, lo podés presentar igual, no hay ningún problema. En estos casos de cuestiones más complejas, una constitución, una reforma, porque puede haber actos posteriores, lo podés presentar igual, nada más que ahora se solicita una declaración jurada para verificar esto, de que no haya actos posteriores y demás cuestiones, por eso. Pero en cuanto a trámites, balance, autoridades, que son los más comunes, no hay problema. Y otra pregunta, desde que presentas los balances, por ejemplo, ¿no? Se presentó ya autoridades, se presenta balance. Para tener respuesta de la entidad, ¿cuánto tiempo puede pasar? Porque necesito una respuesta. Sí, no, eso no. organismo? Sí, no. Escapa totalmente para nosotras poder decir, porque viste, es como que yo te pregunte si presento una demanda de daño y perjuicio, ¿en cuánto tiempo me va a salir la sentencia? ¿Viste? Es la misma pregunta. Es la misma. Lamentablemente es aleatorio y depende mucho el inspector que te toque, el trámite que hayas presentado y el flujo de trabajo que haya en ese momento. Como los tribunales, exactamente como el tribu. Así que sí. ¿Hay alguna otra consulta? Si no, acá íbamos a lo de las fundaciones, que justo hoy cuando yo hablaba, comentaba que muchos... Disculpa, Sí, si no se publica en el diario o en el boletín oficial lo que diga el estatuto, la llamada asamblea, ¿qué recomiendan? ¿Iniciar una acción de unidad o llamar a la ex IGPJ? ¿Qué recomiendan hacer? agotar la vía interna. O sea, primeramente revisar el estatuto de la institución, ver la posibilidad, por ejemplo, que tendría ese asociado que quiere impugnar la asamblea de convocar a una nueva asamblea, y si ese asociado que agota la vía interna correctamente, con medio fehaciente y todo, y ha pedido que se convoque a una nueva asamblea, no lo logra, recién agotada la vía interna, sí se puede proceder a una denuncia al registro de personas jurídicas. Lo que yo recomiendo desde la práctica es intentar conciliar, porque la verdad que el registro de personas jurídicas tampoco puede hacer mucho frente a estas situaciones, sobre todo, no sé si la institución que preguntás está en Rosario o no, pero si vos me decís, una institución de Villa Constitución que no puede... Y la verdad que muy pocas herramientas tiene el registro, no sé si compartí o Sí, no. es más administrativo. Sí, el registro es como una cuestión más administrativa que te registra, pero no, sí, no te va a lograr intentá agotar la vía interna, intentá conciliar, y si en el última circunstancia andá a hacer la denuncia al registro de personas jurídicas sabiendo que lo que vas a tener que intentar seguir conciliando. Pero el plazo, pregunto porque quizá ahí al IGPJ ya intenté conciliar todo, una situación que me pasó, no nos dan bola, están negados, y el plazo para pedir la nulidad de la asamblea es de 90 días. Capaz llegando a la IGPJ no se me pasa ese plazo de 90 días, que es medio corto, de 3 meses, digo. Igualmente, al ser sede administrativa, no te van, digamos, a invalidar una asamblea. ¿Me explico? Ah, No tiene la... Claro, tendrías que ir a sede judicial, impugnar una asamblea. Obviamente tenés que probar que agotaste la vía interna, ¿no? claro, listo. Bueno, gracias. Ujú. Bueno, listo. Sobre las fundaciones. Yo decía que sucede muchas veces que o el cliente se quiere ir más para el lado de la asociación civil, o los profesionales recomiendan más las asociaciones civiles. Y esto tiene una justificación, que es que la fundación tiene un aporte económico. Para nosotros constituir una fundación vamos a tener que hacer un aporte económico, y por eso es que a veces se va más para el lado de la asociación civil. Entonces, para empezar a hablar de esto, tenemos que identificar. En las fundaciones tenemos el fundador. No, hay que aprender a separar al fundador del consejo de administración. Nosotros hoy hablamos de que la fundación tiene presidente, secretario y tesorero. Bárbaro. Esas personas pueden ser fundadoras como no. Pueden ser terceras personas, y que el fundador sea una persona distinta. Yo decido constituir una fundación, los nombro a ellos tres como presidente, secretario y tesorero, y yo simplemente soy fundadora. A mí me gusta mucho hacer fundaciones porque
el fundador, podés usar bastante la autonomía de la voluntad, y el fundador, que es la persona que trae el proyecto, puede reservarse bastantes facultades. Por ejemplo, yo como fundadora me puedo reservar la facultad de designar para siempre quiénes serán presidente, secretario y tesorero, y por eso yo hoy decía, se mantiene como un control absoluto del proyecto que uno plantea. Ahora, para ser fundador, tengo que hacer un aporte económico. No puede ser fundador de una fundación que no hace este aporte. Esto tiene que constar tanto en el aporte como en el acta constitutiva que nosotros presentamos en la inspección. Si yo digo, Regina y Eugenia deciden constituir una fundación, pero después Eugenia no pone plata, ella no puede ser fundadora, ¿sí? Solo es fundador el que hace el aporte dinerario. El aporte no es para asustarse, pero es un aporte que se hace en efectivo, en el Banco de Santa Fe, en sede de tribunales. En realidad, supuestamente lo podés hacer en todos los bancos de Santa Fe. Yo recomiendo personalmente que ustedes se dirijan a la sede de tribunales, porque es una sede que hacen básicamente eso, entre otras cosas, pero hacen ese trámite, lo hacen para sociedades, lo hacen para... y es igual para sociedades. O sea que si alguno ha hecho alguna vez un aporte para sociedades, es lo mismo. Es bastante alto el importe que hay que colocar. Yo creo que hoy están 4,5 millones, ponele, o sea, redondeando. 4 millones de pesos en efectivo. Por eso es que los clientes a veces no quieren. Pero ¿qué es lo que pasa? El dinero se retira después. No es que queda 4 millones de pesos en el Banco Santa Fe para toda la vida y la fundación... No, vos después, una vez que la sociedad te sale constituida, que la fundación sale constituida, podés ir a retirar el dinero. Pero este es el punto de por qué nosotros terminamos encontrando asociaciones que son fundaciones. Porque esto es como un stop, digamos, para la gente. Funciona de esa manera. Yo intento insistir, digamos, en que se consiga la manera. Hay otra posibilidad, como dice ahí, o sea, el aporte puede ser en dinero o puede ser en especie. Yo la verdad que en especie lo hice una sola vez, que es un inventario, lo hice para una iglesia claro, tenían 4 millones de pesos en efectivo. Entonces lo que hicimos fue, a través de una evaluación de bienes que hizo un contador, tenía instrumentos musicales, evaluamos los bienes, dio 4 millones de pesos, el contador hizo la certificación contable de eso y hice ese aporte. ¿Sí? O sea que ustedes también piensen, por ahí si el cliente, muchos clientes te dirán, no tengo ese dinero para hacerlo, bueno, piensen en poder hacer esto de hacerlo en especie. Igual de todas formas están los honorarios del contador en el medio, hay que pagarle a ese contador para hacer esa evaluación y ellos pagan sus aportes y todo, pero por ahí no tiene por qué ser una cosa que es un stop. Vayan por la evaluación y háganlo por la evaluación. El dinero se puede retirar, se retira íntegro, o sea, depositas 4 y te dan 4, pagás un mínimo, una tasa mínima que serán 4.000 pesos, 5.000 pesos, una cosa así que es ínfimo. Y acá yo tengo una recomendación práctica. Nosotros cuando hicimos la fundación, perfecto, hicimos el acta constitutiva, el estatuto, fue el cliente a firmar, vino con el papel firmado en la escribanía. Para presentar el trámite, el requisito es el aporte. O sea, vos tenés que presentar el trámite con el aporte hecho. Yo no recomiendo que ustedes hagan eso, porque si ustedes le dicen al cliente, depositá 4 millones de pesos y te aviso cuándo los podés ir a retirar, y capaz los podés ir a retirar de acá a 3 meses, o sea, te va a matar esa persona, no hagas eso. Lo que yo recomiendo, y es lo que yo hago en la práctica, es, hacen el acta constitutiva, la presentan al organismo de control, el organismo de control te acepta el trámite aunque no esté el aporte hecho. Cuando le llega la respuesta, porque tal vez le van a pedir observaciones, porque encima te puede pasar que, claro, te van observando porque te equivocaste tal cosa, porque tal cosa hay que mejorarla. Una vez que ustedes reciben el último decreto, digamos, de la Inspección de Personas Jurídicas que les dice, perfecto, listo, el estatuto, el texto ordenado está perfecto, traiga la boleta de aporte. Recién en esa instancia van a hacer el depósito, porque ahí ustedes se aseguraron que su trámite está completo, no falta nada, y lo único que falta es el aporte. Entonces ahí hacen el aporte, presentan el aporte y ahí acortan el tiempo que el cliente tiene el dinero depositado, ¿sí? Porque si no, les puede pasar que lo tengan meses y meses. Depende de cómo hicieron el estatuto. Pero sí, o sea, eso es importante. No es necesario hacer el aporte en el momento en el que presentás el trámite. Háganlo después cuando ustedes ya sepan que su acta constitutiva está perfecta y no tiene más errores. Sí, eso como una cuestión importante. El Banco Santa Fe es sin turno, se presentan, lamentablemente es en efectivo, excepto que la persona que va a hacer el aporte tenga cuenta del Banco Santa Fe.
Si tienen cuenta en el Banco Santa Fe, te permiten debitar el dinero, pero si tenés cuenta en el Banco Santander, no, o sea, tenés que ir con los 4 millones de pesos en efectivo. Y bueno, y tengan en cuenta el inventario, si hay algún cliente que no quiere hacerlo por el tema de que no tiene ese dinero en efectivo, bueno, fíjense hacer una... ¿Qué objetivo es el aporte? De que vos demostrás que tenés solvencia para cumplir el objeto de bien común que pusiste, digamos, ¿sí? Además hay una Como cuestión... una garantía. Sí, es como una cuestión también de que las fundaciones tienen control permanente del Estado. Entonces, tiene que tener cierta viabilidad el objeto, ¿sí? Más que nada por eso. Y es un poco, perdón, Sí. como que también es un poco viste, cuando yo también hablaba de la distinción entre las asociaciones civiles y las fundaciones, un poco la asociación civil es un grupo de personas que se reúnen a hacer esto, y un poco que la fundación es una persona aporta para cumplir este objetivo. También está ahí la distinción. Yo no me baso en eso para identificar si el proyecto del cliente encuadra en una u otra, pero sí hay una distinción importante. La asociación es un grupo de personas que se reúnen a hacer tal cosa y el dinero vendrá de la cuota de asociado y vendrá de distintas cosas. La fundación es una persona o varias personas aportan este capital para cumplir este objeto. Es como que también un poco la base está puesta sobre el capital. Por eso también es tan importante hacer el aporte y demás. Una pregunta. ¿Cada fundador tiene que aportar el monto mínimo de 4 millones? No. Es total. Es total. Y cada uno aporta lo que en la capacidad que tiene y no te hace ni más ni menos fundador, digamos, la capacidad te queda igual. Sí. Exacto. Una consulta, ¿cómo se hace para retirar el dinero una vez que ya? Sí, una vez que te sale La resolución. bueno, cuando vos vas a hacer el depósito, te entregan una boleta de depósito que te entregan 2 copias, como en las sociedades, te entregan 2 copias, te lo guardás, eso es muy importante, porque si lo perdés, bueno, es un quilombo sacarlo. Una vez que te salió aprobada la constitución de la fundación, que te lo publican en normativa y vos te enterás, que te llega el mail y demás, yo recomiendo esperar 48 horas, porque ahí es donde Inspección de Personas Jurídicas informa al Banco Santa Fe, a ellos les llega un mail con los autorizados, porque no todas las personas están autorizadas a retirar ese dinero. ¿Sí? Bueno, ustedes como profesionales se pueden autorizar, se llaman la plata y se acabó y ahí se cobran los honorarios. Yo a veces me autorizo para de ahí te sacás el honorario y te lo cobras, pero si no, ahí el Banco Santa Fe recibe un mail con quiénes son los autorizados y a las 48 horas de que se te publicó normativa o que te llegó el mail, Hábiles. sí, 48 horas hábiles, Obvio. van los autorizados y lo retiran en efectivo. Siempre. La aclaración, porque viste, a veces los clientes también andar con toda la plata en efectivo en la calle Sí. es un tema. Pero bueno, sí, 48 horas después de que te salió la resolución ya lo puedes ir a retirar. Sí. ¿Quién está hablando? Diferencia es que se puede constituir por disposición de última voluntad, que También. las asociaciones civiles no. Sí, eso. Por ahí no queremos hacer tanto énfasis en la teoría porque, bueno, más es un taller de práctica, pero la fundación se puede constituir persona física, persona jurídica y por disposición de última voluntad también, a diferencia de la asociación civil. Claro. Bueno, después con libros. Bueno. Después con respecto a los libros, ¿sí? Esto es fundamental. Sí, una de las preguntas que hay que hacer antes de que te llegue, Claro, antes de recibir al cliente, tenés los libros que tenés que decir. Rubricados. Mirá, vos que decirle, vos tenés los libros rubricados, eso es muy importante, porque ahí si no, toda la conversación la tuviste sin sentido. Bien. Acá también hay una distinción con respecto a la cantidad de libros, ¿sí? Por la cantidad de órganos también. Las asociaciones civiles llevan 5 libros obligatorios como mínimo, ¿sí? Después pueden rubricar otros y más si quisieran, y las fundaciones 3. Así que es también un presupuesto para comprar los libros y para pagar el sellado de los libros. Sí, más o menos ronda en asociaciones civiles, aproximado, tirando un poquito para arriba, 100.000 pesos sale más o menos el sellado, ¿no? Te termina son 20 y pico cada libro. Te sale como 20.000 pesos por libro, multiplicado por 5, y después comprar los libros también te sale 80.000 pesos comprar los 5. O sea que ahí también cuando llega el cliente que quiere hacer la asociación civil, hay que decirle, mira, estos son los honorarios, pero después vos también vas a tener estos costos. Los libros es muy importante porque son 200.000 pesos y es bastante. Bueno, los 5 libros son registro asociado, que es fundamental,
¿sí? Que lo lleven completo, si asesoran a alguna asociación civil. Porque si yo no tengo el registro asociado, no sé cuáles son los asociados de la entidad, no sé quién tiene derecho a voto, quién no tiene derecho a voto, quién pagó la cuota, quién no pagó la cuota. Y si se pierde el registro de asociados, hay un procedimiento específico que es la normalización, que es para reconstruir todo ese padrón de asociados. Sí. Extenso, un procedimiento largo, por lo cual yo recomiendo que los tengan bien llenos de Sí. asociados. Yo también cuando entrego, por ejemplo, terminé la Constitución, rubriqué los libros y recibo al cliente para entregarle los libros, le hago una distinción fundamental con los libros y le digo, el registro de asociados es un libro que si lo pierden la asociación. O sea, no la pierden porque hay que hacer un trámite que dura 1 año y medio básicamente y que hay que nombrar a una tercera persona que sea normalizador de la institución y da muchas vueltas. Entonces, hacerle mucho énfasis al cliente que cuide ese libro. Y sobre todo, una de las cosas que dijimos hoy, cuando recibís la consulta del cliente que te dice tengo una asociación civil, le preguntás el estatuto, pero le decís, ¿tenés los libros y tenés el registro de asociados? Porque si ese cliente no tiene el registro de asociados, no le hace la no tiene mucha asociación civil tampoco. Directa. O sea, hay que empezar del principio, ¿sí? O sea, un cliente que no tiene el registro de asociado es un cliente que el trámite que él vino a hacer no es, va a ser otro trámite. Ese que él dice no, porque ese sin ese libro no hay asociación básicamente. Entonces hay mucho énfasis ahí y no le crean a las personas, pídanle que le lleve el libro a la oficina porque te dicen tengo el libro y es un libro que fueron a comprar a la fotocopiadora. No un libro que está rubricado, es un libro que compraron hace una semana, ¿entendés? No. Entonces, y está vacío. Y está vacío y nosotros como profesionales hay una responsabilidad en presentar un trámite con una institución que ese libro no lo tiene y que esto... Entonces yo les recomiendo hagan que lleven los libros a la oficina o yo les hago que me graben video. Grabar video abriendo las hojas que yo vea que están sellados y que están sellados de tu institución, porque si no te agarran un libro de otra institución, porque hay toda una historia con las vecinas, o sea, hay todo un movimiento político también en muchas instituciones civiles, que hay todo un juego de poder, entonces por ahí para decirte a vos que tienden el libro y que vos le hagas el trámite que ellos te están pidiendo, yo les digo, mostrame que el libro está rubricado, abren una hoja de un libro de otra institución y me muestran que está rubricado, y no es el de ellos. Entonces yo, o video o que me lo lleven a la oficina. Y se los recomiendo porque la verdad que uno a veces piensa, ay, bueno, una vecinal, decís, ay, una vecinal, qué tierno. No, después, agarrate porque... No, agarrate porque hay un juego político que parece Juego de Tronos, ¿me entendés? Entonces hay que prestar atención. Hay que cuidarse, uno como profesional también tiene que cuidar la firma de uno y todo. Bueno, después, dicho toda esta situación, después los otros libros obligatorios son el de actas, que puede ser uno solo, donde van a incorporar las actas de comisión directiva y las de asamblea, o se puede desdoblar en dos, si quieren ser más ordenados, por así decirlo, donde van a volcar el de asambleas y el de acta de comisión directiva si lo quisieran llevar por separado. Después, el registro de asistencia a asamblea, así que cada vez que ustedes tengan una asamblea, firman el registro, cada uno de los asociados presentes. El inventario y balance y el diario, que son libros contables, y que por ahí muchas veces no se completan, no se los va a pedir nadie, pero por las dudas, siempre también que los lleve el contador por las dudas. Y las fundaciones llevan actas, por tener un solo órgano, ¿sí? Libro actas, inventario y balance y diario. Nada más. Ahora, ¿qué es un libro rubricado? ¿Sí? El libro rubricado... Antes se rubricaba con un sello en la primera página y nos va a identificar qué libro es, qué número de libro, el número 1, el número 2, el número 3, porque las entidades finalizan esos libros y siguen pidiendo rúbricas, claramente porque tienen que seguir con su vida social. Y la rúbrica va a indicar la cantidad de fojas que se aprueban, bueno, el nombre de la entidad, qué libro es y la fecha. ¿Sí? Y después se firma por el analista que rubricó ese libro. ¿Bien? Por eso, importante la distinción entre el libro rubricado y el libro no rubricado. Sí. Porque puede haber un libro que esté completo por las personas lo completaron, pero no está rubricado. No sirve de nada ese libro. ¿Sí? La distinción entre el rubricado y el no rubricado, que el que está rubricado y las actas que están pasadas en un libro rubricado tienen presunción de legitimidad. ¿Sí? Tienen que venir a decir, che, claro. Viene alguien y me dice, no, este acta la verdad no es cierto, muchísima, bueno. O no de esta entidad, bueno. Tiene que salir a probar el otro. La otra persona.
A diferencia de un libro que no está rubricado, ¿sí? No tiene presunción de legitimidad. O sea, los libros son importantes porque con nosotros cuando hagamos un trámite para la institución, todo el trámite que hagamos lo vamos a dejar en constancia en el libro y la presentación al organismo de control la vamos a hacer certificando que las cosas están dentro de esos libros. Por eso es tan importante para nosotros como profesionales identificar que la institución tenga los libros, hacer pasar las actas a los libros y controlarlo y guiarlo a las personas, porque la verdad que las instituciones están bastante perdidas con qué es el libro acta, qué es el libro registro de asistencia, y por ahí te agarran el libro registro de asistencia a asamblea, que es para registrar la asistencia a la asamblea, y te escriben el acta ahí. ¿Sí? Entonces, hacer ese control y esa guía a las personas las ayuda mucho y nosotros tenemos que estar bien atentos de que hayan pasado el acta en el libro que es acta y hayan registrado la firma en el libro que es registro de firma. Y siempre mucho, por ejemplo, yo, si les... cada uno después conoce a sus clientes, ¿no? Pero convoco a la asamblea. Listo, convoco a la asamblea todo. Me agendo el día que es el día de la asamblea y le escribo a la persona y le digo, acordate de que tenés que llevar el libro registro de asistencia a asamblea y que tenés que poner que esta es la asistencia a asamblea del día 23 de junio y que abajo tienen que firmar. O sea, hay que recordárselo porque capaz que van a la asamblea, hicieron toda la celebración, nadie te firmó un libro de registro de asistencia y, ¿no? Conseguir la firma después va a ser... Sí. Y otra cosa que es importante, por ejemplo, si vos celebramos una asamblea de autoridades, ¿sí? Por ejemplo, yo soy electa autoridad. Si yo firmo el libro de registro de asistencia a asamblea, es como que acepto el cargo, porque estoy presente en el acto, me nombraron autoridad, firmé, ya está. Ahora, si yo no firmo el libro de registro de asistencia a asamblea, tengo que hacer otro documento aparte y certificarlo, o certificarlo con escribanía o con firma electrónica para dar aceptación del cargo. Entonces, por eso también es importante la presencia de las personas y la constancia de que estuvieron presentes, si no, después tienes que hacer también documentación complementaria, ¿sí? Por eso es tan importante los libros y el registro de asociado, que si no lo tienen, no tienen, así les digo yo. No tenés libro de registro de asociado, vos no tenés asociación, digo, directamente, para que ellos tomen conciencia también, ¿no? Del trámite que hay que hacer y de la importancia que tiene el libro y de todo lo que se va a venir ahora. Bueno, después, si a la entidad que están asesorando extraviaron el libro de actas, por ejemplo, bueno, se hace una denuncia policial. O en un centro o una territorial. exposición, sí. Claro. Y se presenta el trámite de rúbrica por extravío, presentando esa denuncia y solicitando la rúbrica de un nuevo ejemplar. En el caso de finalización del libro sería totalmente distinto. Tengo mi libro completo, llené las 200 hojas que están rubricadas y compro uno nuevo porque ya me quedé sin espacio. Entonces pido la rúbrica de ese nuevo ejemplar. Si yo tenía el número 1, voy a pedir el número 2. Bien, eso en caso de finalización y de extravío es lo mismo, nada más que se presenta la denuncia policial. Y nunca presentar un extravío de un registro de asociados porque no corresponde. Claro, si perdiste el libro de registro de asociados, el trámite se llama normalización de institución y es como digo yo, dura más o menos un año como mínimo, tenés que nombrar a un tercero que sea normalizador de esa institución, hay que volver a reempadronar a todos los asociados. O sea, toda una cosa que es tremenda, por eso también toda esa importancia. Y acá era un poquito más o menos de lo que vinimos hablando hoy, cómo hacer cuando llega una persona a una entrevista o a una consulta en el estudio con una asociación civil o con una fundación. Fundación suele ser un poco más fácil y las asociaciones civiles, como es esto que va pasando de gente en gente, de gente en gente en comisión directiva, te llega con la información un poco mareada. Entonces siempre, primera pregunta, ¿tienen los libros? Que te muestran los libros. Segunda verificación, el estatuto registrado, ver que el estatuto que estamos viendo tenga o resolución de aprobación o decreto de aprobación, o sea, que tenga algo, si no, pedir la solicitud de copias. La solicitud de copias, ingresar a una página muy importante que se llama Entidades. Yo busco Entidades IGPJ, pero capaz que si pones Entidades RPG te aparece. Busquen Entidades RPG, ahí está toda la información pública de todo lo que se puede saber de las asociaciones civiles, de las fundaciones, incluso de las sociedades, ¿no? Otra consulta, disculpen. En el caso de estos que hablaban de las situaciones de extravío, les consulto, si se hizo asamblea y el libro se extravió, ¿cómo se presentan en la convocatoria de asamblea? Mira, las podés ¿Se presentar presenta con una hoja? Sí, un acta volante sería el nombre de eso, se llama acta volante,
haces los mismos requisitos, o sea, tenés que certificar el contenido y la firma igual, pero sí o sí, complementario al trámite de presentación de asamblea que haces, tenés que presentar la pérdida. O sea, Perfecto. no podés presentar un acta volante y no justificar por qué estás en acta volante y por qué no presentaste el extravío del libro. Y el acta volante se presenta como el título es acta volante número X, o Mira, directamente acta volante. Yo lo que hago personalmente, si la institución está en condiciones y tiene las autoridades al día y todo, primero presento la pérdida del libro y después celebro la asamblea con el libro nuevo porque es más ordenado, ¿sí? Claro, pero, Yo haría- pero en el caso de que, por ejemplo, se perdió a posteriori cuando se está por presentar la documental y no me quedó nada, que se vuelva a convocar a asamblea. Sí, hacelo por acta volante. Después tenés la Bueno, obligación de la misma acta pasarla al libro rubricado. Cuando te perfecto, sí. rubrican, tenés que transcribir. Y yo también haría en la asamblea toda la explicación de por qué lo estamos haciendo en acta volante. ¿Sí? Bien. Hacer el desarrollo. ¿Sí? Se corta. Sí, se cortó un Muchas poquito. gracias. No, por favor. Bien. Entonces, bueno, nos organizamos así, controlamos que todo lo que nos dice el cliente, parece yo que todos mis clientes son mentirosos, pero es que la gente está muy perdida realmente. No sé, Gustavo, por ejemplo, que trabaja, ¿no te parece que a veces las instituciones no conocen muy bien su propio funcionamiento? Y a veces sí, lo que pasa es que tenés distintos casos, a veces Sí. Claro, hay de todo. vienen, claro, dentro de a lo mejor un club donde se ve más, que se constituyó hace un montón de años, y por ahí a veces uno entra ahí donde dicen entidades Sí. de registro de personas jurídicas, y a veces los legajos están vacíos. A veces, Sí. No hay autoridades, no hay balance, o hay balance presentado en el 2010, 2011, Ujú. y es todo un conflicto volver a reconstruir la historia, Ujú. el legajo de esa institución. Ahí donde uno termina en el trámite, el peor trámite que puede tocar, que es la normalización, donde un tercero sí tiene que volver a reconstruir parte de la historia de esa institución. Sí, Pero bueno, en general, exacto. hay mucha buena voluntad de quiero Sí, reconstruir el club de mi barrio, el centro de jubilados, la vecinal, pero en el medio, Sí. más hoy con la digitalización se necesita asesoramiento. Sí, por eso se necesita asesoramiento y como dice él, por ahí te llega una institución que vos entrás a entidades y tiene 100 años y no presentó nunca ni un solo balance ni una sola autoridad. Y vos decís, o sea, ¿cómo saco esto a flote? ¿Entendés? Y bueno, y si no tienen los libros ya está, o sea, tenés que ir a la normalización sí o sí, si no... yo intento hacer como una reconstrucción de ver si han celebrado asambleas, ¿viste? Intentar reconstruir y bueno, intentar ahí ver si, por ejemplo, celebraron las últimas 3 asambleas de autoridad y bueno, les presento las últimas 3 como para que caminen. Pero bueno, todo se puede sacar adelante. Si ustedes ven que tienen el legajo en cero, no rechacen al cliente, lo van a poder sacar adelante. Por ahí un poquito más trabajoso y todo, pero también lo que yo pienso, no sé, Gustavo, si vos sacás adelante una institución así, que tiene el legajo en serio y que nunca presentaron nada y de repente fueron a tu estudio y vos lograste que salgan con algo inscripto, o sea, son tus clientes para toda la vida, no se van a ir porque pasaron por muchos profesionales que no los pudieron ayudar antes de llegar a vos y cuando vos llegaste y los pudiste ayudar, ya hay gente que se queda como, entonces vale la pena por ahí, si cuesta y todo, meterlo igual porque después hay gente agradecida, sobre todo. Y bueno, y es más o menos eso. Controlen bien todo, verifican que tengan los libros, verifican que sea el estatuto. Otra cosa que les quería decir. Por ahí llega una persona y les dice, necesito presentar el último balance. Y vos no podés confiar en eso. Vos tenés que ver si esa institución tiene las autoridades al día, por ejemplo, porque a veces quieren hacer un trámite, pero deben otros atrás, ¿me entendés? Capaz que los que quieren presentar el balance son autoridades que ya se les venció el cargo. No lo pueden presentar. Entonces ustedes hagan un control siempre bien del legajo de esa institución para ver si esa institución debe algo o no. Y de paso, por ejemplo, vos decís, listo, la PRO tienen que hacer el balance, pero se les vencen las autoridades en 5 meses. Bueno, vos ya te lo agendás y vos en 5 meses le hablás a ese cliente y le decís, se te vencieron las autoridades y ahora tenemos que hacer este otro trámite y ya les vas capaz hasta siguiendo la vía institucional y les vas vos manejando ahí y ya te guardas en el bolsillo. Sí, la idea también de la clase siguiente, la semana que viene, es ver todas estas cuestiones registrales. Cómo entró a la página de entidades, cómo sacó la subsistencia, qué pasa con entidades que están en legajo en cero. En cero le decimos que no hay nada, no hay nada.
qué dos vías hay, la normalización o presento balance y las autoridades y bueno, y queda registrado. Así que eso lo vemos la semana que viene. Y si tienen otras preguntas la semana que viene, las podemos contestar también. Obvio. Y hacemos un intercambio de números, de mail, algo también, así estamos conectados. Así que ¿Algo más te mandan? Ya nos quedamos para muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene una duda. pregunta. ¿Qué es su trabajo? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo un profesional lo cobra? ¿Qué trámite? Todo desde la Constitución, o sea, todo desde el asesoramiento. Mirá, la verdad que no está regulado, o sea, en la ley no está contemplado esto. Ay, pensé que se había cortado el tiempo. Sí, yo también. Viste, No, se escucha bien. Depende del caso, pero la ley de honorario es de, o sea, no dije equiparado, ¿no? Pero las presentaciones del registro público de ciudad era de 3 a 6 yus. Sí, de 3 a 6 yus, pero bueno. Era para cada uno. Sí, se maneja después viste, depende mucho del cliente que te llega y está bastante abierto ahí el tema. Yo cuando preguntan, a veces ponen en el grupo comisión de jóvenes o demás y consultan de honorario, yo respondo, pero contestando el caso concreto, porque vos tenés que saber cuántas personas son, en qué situación está esa institución y demás, y ahí yo no tengo problema de guiar, pero decir un número así abierto, viste, te puedo tirar a por ahí un precio muy alto o un precio muy bajo y no. El artículo 22 de la ley de honorario, inciso H. ¿Qué dice? El artículo 22 dice ella, el inciso H. Dice la redacción de estatutos o contratos de sociedades comerciales o civiles o sus reformas, el 2% del capital social o en su caso el capital suscripto y no menos de 3 yus. No menos de 3 yus. Sí, no tiene capital, es justo hasta el edad. No, barriga. Fundación o asociación. Claro, también depende mucho. No es lo mismo un trámite de una fundación que una asociación. Y no es lo mismo una asociación que da que da pedazos que una que vos ves que... La bolsa de comercio. Sí, o revisar es el balance, ¿viste? Yo a veces te digo, pasar el balance. Depende de los movimientos, te das cuenta si tienen fondos o no tienen. El jueves pasado tuvimos un encuentro. Yo no pude estar, o sea, no sé qué es lo que se dio, pero sí lo tenemos colgado en YouTube, le decía eso yo. Es la única que quedó colgada. El resto de las capacitaciones tratamos de que sea, digamos, en lenguaje llano, o así medio informal, por lo tanto no las colgamos. Bueno, espectacular. Bueno, gracias. Y el martes que viene damos todo lo que a todos les interesa. La parte del registro, bien cómo ingresar y presentar los trámites ahí. Así que bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias.